Hola a todos, sean bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Párate y Hazlo, tu podcast de crecimiento personal. Yo soy Emilio Alfaro y en este podcast cada semana buscamos maneras diferentes de crecer como personas, ya sea a través de la psicología, de la filosofía, de la salud, de maneras de hacer dinero, de hacer negocios o simplemente de maneras de ver la vida, filosofando. Te platico que esta semana estuve pensando en cómo muchas personas vivimos persiguiendo una vida, persiguiendo tener X o Y, viendo hacia el futuro, pensando en el pasado, cuando realmente la vida es lo que está pasando en ese momento. La vida es lo que pasa mientras piensas en el futuro, en el pasado. Y qué mal que nos perdamos de ese presente pensando en algo que no existe en este momento, en algo que ya pasó, que simplemente es una memoria, o algo que está en el futuro, algo que simplemente aún no existe y ni siquiera sabemos si va a existir. Y ahora, pensando en un poco en el valor de la vida, es decir, ¿por qué le damos valor a la vida? ¿Por qué es tan apreciada? ¿Por qué existen religiones? ¿Por qué hablamos de trascendencia? ¿Por qué hablamos de Dios? Creo que la vida la valoramos tanto porque sabemos que es finita, sabemos que se va a acabar en algún punto. Y lo curioso es que ese fin no lo conocemos, no sabemos ni cuándo va a terminar, ni cómo va a terminar, ni con quiénes vamos a estar, ni dónde vamos a estar. Vaya, absolutamente nada sabemos sobre cómo va a acabar la vida. Y, y creo que eso es lo padre, el saber que existe un riesgo latente todo el tiempo en el aire. Y creo que eso hace la vida más aventurera, más rica. Eso hace que persigamos hacer cosas. Creo que eso hace que pensemos todo el tiempo en el futuro, en saber si nos va a dar tiempo de hacer algo. Por eso creo que si la vida fuera infinita, todo sería absolutamente diferente. Y creo que muchos nos hemos hecho esta pregunta de, oye, ¿qué pasaría si viviera para siempre? Y simplemente creo que seguiríamos siendo cavernícolas. No buscaríamos esa manera de mejorar al ser humano, de mejorarnos a nosotros mismos. Creo que descubrimientos que hoy en día parecen normales nunca se hubieran hecho si la vida fuera para siempre. No podríamos estarnos comunicando de esta manera. Yo no podría estar hablándote. Tú no podrías estarme escuchando. Ninguno de los dos tendríamos un teléfono ni maneras de comunicarnos como lo hacemos hoy en día. Y el saber esto hace que digamos, oye, quiero hacer algo de mi vida, quiero construir cosas que valgan la pena, quiero hacer todos esos proyectos que tengo en mente. Creo que la finitud de la vida hace que te quieras comer al mundo y que lo logres y que lo hagas y que puedas hacer cosas en tan poco tiempo. Y creo que cada quien lo verá diferente. Hay personas que pasan la mayor parte de su vida sin hacer cosas, vaya, que aporten al mundo, que dejen el mundo diferente. Y no estoy diciendo que todo mundo lo tenga que hacer, pero, pero creo que ese es el impulso principal, el saber que me puedo morir acabando este podcast mañana, la siguiente semana, el próximo año o dentro de 90 años. Vaya, todo puede pasar. Y esa incertidumbre es lo que me hace pensar que quiero dejar un mundo mejor de lo que lo encontré, que quiero darte un poco de valor a través del podcast, a través de videos en Instagram, a través de los newsletters que llegan cada viernes, que si no te has suscrito te lo dejo acá abajo en la descripción, de ya sea del video o del podcast en Spotify, en YouTube, en Apple Podcasts, donde lo estés escuchando. Y, y por eso, vaya, teniendo toda esta reflexión, digamos como que los podcasts son como que compartirles todo lo que pasa por mi cabeza y con tomar en cuenta todos estos factores de los que te estoy hablando. Y entonces, llegando a una, no conclusión, sino, sino una pregunta, vaya, una pregunta te lleva a otra y esa a otra, y creo que al final sí llegas a respuestas, pero aumentan
tus preguntas más que tus respuestas. Y todo esto me hizo pensar, oye, ¿qué es lo que tengo que hacer para estar presente? Para genuinamente vivir lo que estoy haciendo en ese momento con mis 5 sentidos. Y llegué a que para mí estar presente es estar consciente de lo que haces, de lo que piensas, de lo que dices, de lo que te dicen. Por eso hablamos de saber escuchar. Creo que hoy en día es muy difícil. Y no es que sea difícil, sino el contexto en el que vivimos hoy en día hace que sea complicado, naturalmente. Y como consecuencia, muy pocas personas son las que genuinamente saben escuchar o que te escuchan. No sé si tú lo seas, pero pregúntatelo. Genuinamente, cuando alguien me está hablando, estoy consciente de cada palabra que me está diciendo, no pensando en cómo responderles, sino pensando en entender, en comprender lo que me está diciendo. Entonces, eso es parte de ser consciente. Estar consciente de aquello que sucede a tu alrededor. Y además de lo que sucede a tu alrededor, de lo que sucede adentro de ti, en tu mente, que eso es muy importante. Y ahí hablamos de conocerse a uno mismo, que de hecho ya hay un capítulo, un episodio del podcast sobre conocerte a ti mismo, que vaya, creo que es uno de los pilares del crecimiento personal. Así que si no lo has escuchado, te recomiendo ir a escucharlo. Hablamos de conciencia. ¿Qué es ser consciente? Vaya, ya sabemos que para vivir presentes necesitamos ser conscientes, pero ahora la pregunta es, ¿qué es ser conscientes? Y para mí es observar. Creo que se reduce a esa palabra, observar todo, absolutamente todo lo que pasa a tu alrededor. Observar a las personas, observar lo que hay enfrente de mí, observarme a mí mismo, observar tu respiración. Y por eso una meditación es un acto de plena presencia y de plena conciencia. Es el estar consciente de cada cosa que pasa por tu cuerpo, de tu respiración, vaya, todos los inputs que tienen tus sentidos, de qué es lo que estás viendo, de qué es lo que estás escuchando, de qué es lo que estás saboreando cada vez que comes algo, de qué es lo que sientes. Por ejemplo, en este momento estoy hablando y estoy enfocado en hacer, en hilar mis ideas, pero en una meditación estás, o al menos uno intenta ser consciente de los puntos de contacto que está teniendo tu cuerpo, de tus pies con el piso, de tus piernas con la silla, o con la cama donde estés, o de tu pecho con la ropa, no lo sé, de mis orejas con los audífonos, absolutamente todo. Es hacer consciente de aquello que está entrando a tu cuerpo, de toda esa información que estás recibiendo a través de los 5 sentidos. Si en este momento estoy oliendo algo, si está entrando el suficiente aire a mi cuerpo, absolutamente todo eso. Y creo que eso es observar, eso es estar presentes. Y llegando a este punto de cómo le hago entonces para estar presente, para observar más, llegué a pensar que la dopamina hoy en día es muy fácil de conseguir. Si te fijas, no es muy común que estemos aburridos. Es muy fácil tomar el teléfono y empezar a ver Instagram, TikTok y tener un shot de dopamina instantáneo. Y que obviamente se vuelve adictivo. Hace que nuestra atención se desvíe 80 veces más fácil que antes. Y ahora es mucho más difícil concentrarnos por, ¿qué te gusta? 15 minutos consecutivos. Cosa que antes no era tan complicado. Porque el contexto no era igual. Obviamente la tecnología era diferente. Y simplemente, pues vaya, el ambiente, el contexto no lo hacía tan complicado. Y por eso creo que es de reconocerse a aquellos que tienen la capacidad de, en un mundo como el que tenemos hoy, de mantener un tiempo de atención efectiva más prolongado, de concentrarse durante 1 hora consecutiva, sin distracciones. Porque como tú sabrás, es muy fácil estar haciendo algo, estar haciendo una tarea, un proyecto, lo que sea, y de repente distraerte con una notificación del teléfono, algún mensaje, algún correo, alguien te etiquetó en Instagram. Si no han visto el documental de Social Dilemma o el dilema de las redes sociales de Netflix, véanlo, está increíble.
Y justamente hablábamos de este tema en otro episodio del podcast, en el de la manera en que yo utilizo las redes sociales y la manera en que yo creo que es la mejor manera de utilizarlas, considerando todos esos factores de dopamina instantánea, de gratificación instantánea, que vaya, es lo que hablamos de la dopamina, de tu attention span, del tiempo que puedes estar concentrado, entre muchas otras cosas. Así que es un tema interesante. Vayan a escucharlo si no lo han escuchado. Creo que les puede servir, algo les puede aportar. Pensando en en situaciones de la vida real, de la vida cotidiana, pregúntatelo a ti, pero creo que es muy común ver personas o que vas manejando y vas viendo Instagram, o te aburriste en clase y en vez de poner atención, te pones a ver historias de Instagram, o estás en clase por Zoom o trabajando a distancia y te pones a ver qué hay en Twitter o en Facebook. Estás platicando con alguien y te pones a ver Twitter. Entonces, creo que hoy en día no hay tal cosa que podamos hacer con un 100% de nuestra atención, con un enfoque total de nuestros sentidos. Y vaya, no es que no se pueda, sino que las circunstancias nos han orillado a no poder hacer eso, a no poder concentrarnos, a no poder observar genuinamente todo aquello que pasa a nuestro alrededor, de no poder ser conscientes. Es decir, si vas manejando, pon atención en lo que estás haciendo. Pon tus 5 sentidos en el volante, en lo que ves, en los coches alrededor de ti. Y ahora, regresando al tema con el que empezamos el episodio, efectivamente vivimos pensando en el futuro o en el pasado. Que vaya, así es como se cataloga depresión y ansiedad. La depresión es un estado en el que estás atascado en el pasado, la ansiedad es donde estás atascado en el futuro. Y vaya, no sales de esos dos extremos, cuando deberíamos estar en medio, en el presente, en lo que está pasando hoy, en la vida, en aquello que pasa mientras piensas en el pasado o en el futuro, normalmente. Y eso me lleva a pensar que vivimos en un constante estado de espera a llegar a tu casa, a que llegue el fin de semana, a graduarte, a que caiga ese dinero, a tener ese coche, a tener esa novia, ese novio, a comprar ese equipo para poder empezar un proyecto. Y es siempre espera y hasta que tenga tal y hasta que haga tal y hasta que me enseñen esto. Y es de, regrésate, la vida es aquello que está pasando mientras piensas en el futuro. ¿Por qué no habrías de disfrutar lo que tienes o no tienes el día de hoy? Normalmente pensamos que hasta que tengamos tal cosa, nuestra vida será mejor. O que cuando lleguemos a tal, nuestra vida será mejor. Cuando realmente sí te sientes bien, tienes satisfacción por un rato y después te vuelves a sentir igual. Esa satisfacción no es eterna, no es duradera. Y la satisfacción que buscas está simplemente adentro de ti. Creo que si te pones a ver hacia adentro de ti, es cuando encuentras esa satisfacción, dejas de querer muchas cosas. Te das cuenta de que la satisfacción no está afuera, no está en el reconocimiento, no está en el dinero, en las cosas, en los aplausos, sino en tu propia satisfacción, en tu propia aceptación personal de lo que existe y lo que no existe en tu vida. Entonces creo que en vez de estar pensando en aquello que podríamos tener y no tenemos, ¿por qué no mejor nos regresamos 3 pasos para atrás al presente y vemos qué es aquello que sí tenemos y lo agradeces y lo disfrutas y vives tu presente? Eres consciente de lo que hay hoy en día. Y en vez de pasar la vida amargadamente pensando en aquello que no existe o que no tienes, ¿por qué no aprovechas lo que sí tienes? Muy probablemente aquello que quieres ni siquiera lo necesitas. Y si lo quieres, lo que te decía, no te va a dar la satisfacción que imaginas que te va a dar. Así que pensando en esto, genuinamente empecé a pensar, ¿cómo le puedo hacer para vivir consciente, para vivir presente en mi vida? No dejar que los momentos pasen como el agua y que se vayan sin acordarme qué pasó, sin haber estado consciente, sin generar recuerdos completos en cuanto a lo que percibí en ese instante, en cuanto a lo que escuché, en cuanto a lo que vi, en cuanto a lo que me dijeron, en cuanto a cómo se sintió ese abrazo, ese
concierto, esa canción, esa música en la carretera, esa plática? ¿Cómo le hago? Empecé a recordar algunas formas que he escuchado y que me han servido y que las he aplicado y que verdaderamente como que hasta te dan nostalgia, te hacen clic. Y ahorita te voy a explicar por qué. Una de esas maneras es pensar que después vas a extrañar ese momento. Y te doy ejemplos que a mí me pasan para que tú puedas verte en ellos y puedas ver si alguno te hace clic. Que es probable que sí, probable que no, pero modifícalo a tu propio caso, a tu propia vida. Y a mí me pasa, por ejemplo, que estoy en clase normalmente, bueno, en algunos días tengo clases de 7 a 10 de la noche. Y es de a las 9, desde ya me quiero ir, todavía falta otra hora y ya me quiero largar de aquí, genuinamente. Ya sáquenme de aquí. Y de repente empiezo a pensar en lo que pensaría el Emilio dentro de 2 años. Y digo, seguramente voy a extrañar ese momento. Seguramente voy a extrañar esas clases de la universidad con mis amigos en la noche, esos breaks de salir a comprar algo pues vaya, a esas horas de la noche. Son momentos padres, o sea, sinceramente la pasas padre si lo ves de esa manera. Y en el futuro es muy probable que diga, qué padre que esas clases que tú tenías en la noche, que estaba con amigos, que de repente echábamos el cotorreo en clase. Entonces, cuando empiezo a tener ese sentimiento de puta, me quiero ir, que en ese momento sí, ya te quieres ir y estás súper cansado, ya te quieres a tu casa a dormir, dices, normalmente ya debería estar dormido o empezando preparándome para dormir y sigo en la escuela, como que no aplica. Pero después digo, voy a extrañar este momento. Seguramente voy a decir qué padre la pasé y desearía regresar a ese momento. Entonces, es ahí cuando digo, ok, voy a disfrutar. Voy a disfrutar lo que está pasando, sabiendo que va a terminar. Lo que platicábamos hace rato. Ese es el valor de las cosas. Sabemos como seres humanos que todo empieza y todo acaba. No sabes cuándo, pero en algún momento va a empezar, en algún momento se va a terminar esa clase, en algún momento llegaré a mi casa, en algún momento llegaré a cenar y a dormir. No es para siempre. Así que disfrútalo. Yo creo que esa es palabra clave, disfrútalo. No significa que te encanten absolutamente todas las circunstancias por las que pasas. Simplemente cambio el que me encante por disfrutarlo. Y disfrutarlo significa, sé que puede ser bueno o malo la circunstancia por la que estoy pasando. Esa etiqueta se la dará a cada quien, pero lo voy a disfrutar. Lo disfruto sabiendo que va a terminar. Disfruto estudiar para exámenes. Y a lo mejor se escucha muy como que, bro, ¿a quién disfruta estudiar para exámenes, no? Pero sí, honestamente disfruto estudiar para exámenes porque sé que no serán para siempre. Sé que son una semana, duran una semana los exámenes y ya puedo volver a estar chill otra vez, descansar, no estar tan atareado. Y durante esa semana estudio pensando en aprender, no en memorizarme todo, simplemente en entender y en aprender, con un verdadero deseo de aprender algo nuevo, de entender las cosas, de hacer que me sirvan de algo, no simplemente pasar la materia por pasarla, ¿sabes? Entonces ahí es cuando lo disfruto más. Disfruto estar con mi familia porque sé que no va a ser para siempre. Sé que a lo mejor después cada quien estará en circunstancias diferentes. A lo mejor no va a ser tan fácil, a lo mejor sí, pero en este momento no lo sé. Así que dejando de pensar en lo que fue o en lo que será, simplemente me enfoco en lo que tengo hoy, que es salir a tomar un café con mi familia, comer juntos y lo mismo con amigos. Después, muy probablemente no hablemos como hoy hablamos tan seguido, porque seguramente cada quien va a estar viviendo cosas diferentes y no será tan fácil vernos. No sé si la relación va a continuar. Así que disfruto estar con quien estoy en el presente. Disfruto correr. Eso es algo que
que he estado haciendo últimamente, que ya les he platicado. Estoy entrenando para el medio maratón de la Ciudad de México. Me ha enseñado muchas cosas el correr. Hoy disfruto el dolor en las pantorrillas, cuando te empieza a arder así, pues rico, ¿no? Porque empieza a ser como una cadena de porqués, a entender por qué pasa lo que pasa. Y si me duele, significa que está llegando correctamente una señal desde mi pantorrilla hasta mi cerebro de que algo está pasando. ¿Y eso qué significa? Que estoy vivo. Y ya con eso, ¿cuál es la probabilidad de estar vivo? ¿Cuál es la probabilidad de que yo haya nacido, de que tú hayas nacido y de que estemos yo hablando y tú escuchándome? Es más, no sé cuál sea la probabilidad de eso, pero estoy seguro de que es mínima. A ver, probabilidad de nacer. Google dice que las probabilidades de nacer son de 1 entre 105,000 millones. O dicho de otra forma, tienes casi las mismas posibilidades de nacer que de ganar un premio de lotería donde juega todo el planeta multiplicado por 15. 15 planetas. Y que tú seas una de esas personas. Dice, el simple hecho de haber nacido ya es todo un triunfo. Y sí, concuerdo con el señor Google. Y a eso es lo que me refiero. Cuando me duele es, oye, en vez de dejar de correr y decir, puta, ya quiero que acabe este entrenamiento, digo, qué padre, me recuerda que estoy vivo. Es como el cogito ergo sum de Descartes, el pienso y luego existo, en esta parte del racionalismo, el cómo diferenciar si genuinamente o si verdaderamente existo, si no estoy viendo una realidad alterna o una, no sé si llamarlo simulación, pero vaya que no es fantasía que existo o que estoy viviendo, pues lo sé porque puedo pensar. Y diciendo esto no es que me estoy comparando con Descartes, pero creo que fue mi manera de llegar a confirmar que estoy vivo y cuál es la probabilidad de eso. Entonces, justamente disfruto este dolor porque sé que en algunos minutos va a terminar. Y no solo va a terminar, sino que me va a dar beneficios. Me da dopamina, me da serotonina, me da más resistencia muscular, me da condición para eventualmente poder correr 21 kilómetros. Y en general sé que me va a dar beneficios a futuro. Desde el momento en el que termino de entrenar, desde el momento en que terminas de correr, desde el momento en que sales del gym, es sentir ese pump, es sentir ese qué fregón que hice ejercicio, como que te dura ese sentimiento de bienestar por el resto del día, al menos durante toda la mañana y durante el resto del día te sientes bien, o sea, también te ayuda a salirte o reducir las probabilidades de depresión y ansiedad, que es lo que platicábamos hace rato. Entonces, si quitamos las probabilidades de depresión y de ansiedad, que son vivir en el futuro y en el pasado, ¿a qué llegamos? A vivir, pues, fuera de eso. Digamos que llegamos al centro, al justo medio, y eso es vivir en el presente. El alejarnos del pasado y del futuro simplemente nos lleva al presente, no hay otro lado al que nos pueda llevar. Entonces, termino disfrutándolo. Llego a pensar en todo esto que te acabo de decir y digo, pues entonces sí está fregón correr, voy a seguirle y disfruto ese dolor en el cuerpo y le das un significado diferente. Desde que lo dejas de catalogar como algo malo, pues si no es malo, pues a fuerzas es o neutral o bueno. Entonces, por decisión propia, yo decido verlo como algo bueno. Y me ayuda a vivir en ese presente. Y dejo de ver las cosas como algo malo. Y me gusta usar ese ejemplo del ejercicio, porque creo que nos ayuda a dejar de querer que las cosas empiecen o se acaben, que es otra manera de vivir en el presente, de vivir conscientes, de vivir observadores. Cuando dejas de querer que este podcast se acabe, cuando dejas de querer que una clase se termine, o cuando dejas de querer que empiecen las vacaciones, te das cuenta de que lo que hay ahora es lo que existe. Te puedes morir mañana y las vacaciones nunca llegaron. Lo que tienes ahorita es lo que existe. En donde sea que estés escuchando esto, es lo que tienes. Si lo estás escuchando en el coche, en tu casa, haciendo X o Y cosa, eso es lo que hay. Y disfrútalo, escúchalo. El pasado son, como te decía, son memorias y el futuro
Son cosas que no conocemos, es esa incertidumbre que mata. Pero querer dejar de buscarla hace toda la diferencia. Y tampoco te digo que no hagas planes. Simplemente creo que es mejor hacer planes sin desviarte del presente. Hay un ejemplo que me encanta y es que cuando estás escuchando una canción, ¿qué haces? La cantas, la bailas, la gozas. No estás esperando, no estás pensando a ver cuántos segundos falta para que se acabe la canción. Simplemente disfrutas la parte que va de la canción. La cantas, la disfrutas, simplemente. Y creo que eso es el ejemplo perfecto para vivir una vida consciente, una vida presente, donde dejas de esperar que se terminen las cosas y dejas de querer que las cosas empiecen. Simplemente vives en lo que está pasando hoy. Y ahora una manera increíble que creo que es importante aclarar para ser conscientes, ser presentes, es tener claro que el multitasking no existe. Y por eso te decía, hoy en día son pocas cosas que podamos hacer o que no es que podamos hacer, que hacemos con el 100% de nuestra atención. Porque queremos ir manejando y a la vez hablando con alguien y ves a gente con el teléfono, el cigarro y la rodilla en el volante del coche. Y vaya, cuando quieres hacer tres cosas, al menos una va a salir mal. Te lo puedo apostar. Entonces, o se te cae el cigarro y te quemas, o no le pones atención al que te va escuchando y a lo mejor se enoja contigo, o chocas. Vaya, algo sale mal. Y esto de que las mujeres tienen más capacidad de hacer varias cosas a la vez que los hombres, sí puede ser cierto, pero creo que ¿de qué te sirve hacer varias cosas a la vez si de todos modos las estás haciendo mal? Si ninguna de ellas las estás haciendo correctamente o al menos con todo el potencial que tienes para hacerlas bien. Entonces, vaya, no me encanta esta idea de pensar que, ay, sí, como soy eh, mujer puedo hacer cinco cosas a la vez. No, es mentira. Entonces, vaya, cuando te empiezas a conocer a ti mismo y te das cuenta que no puedes hacer cosas correctamente o al menos con la mejor calidad que las puedes hacer a la vez, es cuando empiezas a decir, ok, como no puedo hacer dos cosas a la vez, como no puedo estar grabando este podcast y escribiendo el siguiente al mismo tiempo, pues mira, mejor hago primero una y luego la otra. Mejor me concentro en desayunar, me concentro en aquella información que está recibiendo mi paladar, mis papilas gustativas, en vez de desviar el 50% de mi atención a mi teléfono, a ver las noticias, y el otro 50% a mi desayuno, que creo que ni siquiera es el 50%. Creo que, digo, imaginándome en esta situación de estar desayunando o comiendo o cenando y viendo otra cosa, creo que que te gusta, 70-80% está enfocado en lo que estás viendo y un 30% es lo que está pasando en este proceso de digestión que empieza desde que te metes algo a la boca. Creo que se empieza a hacer algo automático y no le prestas atención a cómo sabe, a si está caliente o a si está frío, a... No lo sé, creo que simplemente comes en automático, así como muchas cosas que hacemos hoy en día, creo que también comemos en automático. Entonces, considerar eso, que para estar presentes hay que hacer una cosa a la vez. Y eso significa estar consciente. Estoy consciente de que en este momento estoy dedicando mi 100% de atención a platicar contigo, a hablarte al micrófono, a darte, compartirte estas ideas y no pensando en otra cosa. Y la verdad es que se siente padre el, el ser consciente. Hoy estaba en la mañana justamente entrenando estaba corriendo y en algún momento, ya que terminé, decidí aprovechar para meditar porque estaba en un parque y, lo iba a empezar a hacer con música para meditar, pero dije, ¿sabes qué? Mejor no. Quiero ser 100% consciente de lo que está pasando a mi alrededor. Y empecé a hacerlo como por cada sentido. Primero empecé a enfocarme
Cerré los ojos y empecé a enfocarme en lo que estaba escuchando. Escuchaba gente jugando básquet, niños botando el balón, risas. Escuchaba los pasos de gente que iba trotando en la pista de tartán que estaba por ahí cerca. Escuchaba gente haciendo ejercicio en los aparatos de ejercicio. Escuchaba los aparatos metálicos rechinar. Escuchaba un poco el aire entre los árboles. Gente pasando, gente murmurando a lo lejos. Y ahorita ya te mencioné como 5 cosas. Cuando normalmente no ponemos, o vaya, hablo por mí, no pongo atención a eso. Simplemente voy en mi rollo y no pongo atención al 100% en lo que está pasando alrededor de mí. No lo observo. Vaya, lo miro, pero no lo observo. Cuando me enfoqué en la vista, pues veía árboles, veía una construcción que había al lado, como unas oficinas. Veía las hojas de los árboles moverse por el poco aire que había. Veía el pasto, veía, vaya, empiezas a apreciar, a darte cuenta. Y llegó un punto que dije, oye, esto no lo había visto. Como que, wow, no me había dado cuenta de, o sea, sí había visto los árboles, pero no había visto que estaban tan altos. O sea, de esas cosas como que mínimas, pero ya que las ves con el 100% de tu enfoque, dices, wow. Empecé a oler, olía, pues sí, un poco a naturaleza, a árboles, a, a oxígeno puro, de esos pulmones de la ciudad que son, pues vaya, como bosques y realmente puedes sentir oxígeno puro. Vaya, no puro, nunca vas a oler oxígeno puro, si no nos morimos, ¿verdad? Pero vaya, aire puro que te sientes que te revitaliza. Entonces, vaya, así lo empecé a hacer con todos mis sentidos. Empecé a ser consciente de qué se sentía, de cuáles eran los puntos de contacto entre mi cuerpo y el piso, y mis pies y el suelo de mi espalda y un aparato de ejercicio en el que estaba. Vaya, empiezas a ser consciente de todo eso de lo que normalmente no estás consciente. Y este es un nuevo hábito que quiero implementar, que ya estoy implementando, de hecho, el meditar. Creo que hay estudios en realidad que demuestran que el meditar aumenta este grado de conciencia, este grado de presencia en el que estás durante tu día, todos los días. Entonces, vaya, ese es otro consejo. Empiecen a meditar, busquen los beneficios, a lo mejor un poco más en profundidad de lo que tiene el meditar todos los días por 5 minutos que sea. Y vaya, ya para terminar, simplemente te doy un par de, llámalos tips, consejos, cosas que hago yo y que me han servido. Enfócate en el proceso. Ese es otro que me ha encantado. Y es, sí, vivimos con metas, objetivos, y a lo mejor eso es lo que le da sentido a nuestra vida. Valoramos más el futuro que el presente, pero ¿qué hay de todo el proceso para llegar ahí? Para llegar a ese objetivo, a esa meta. Después, si quieren, hablaremos sobre cómo ver una meta, un objetivo, la diferencia entre una meta y un objetivo. Ya será tema de otro episodio, pero enfócate en el proceso. Creo que lo más valioso no es el resultado, sino el esfuerzo que conllevó llegar a ese cierto resultado. Eso es lo rico, eso es lo padre. Y creo que verlo así te quita muchos pesos innecesarios de encima. Valora lo que hay hoy, lo que tienes hoy. Y te pongo el ejemplo de correr porque creo que es muy fácil hacer esa similitud con la vida, como ese proceso de vida. Y cuando corro lo que valoro es el aire, el cielo, los árboles, los pajaritos que pasan, mis piernas, el que puedo usarlas para correr, para desplazarme, mis brazos que me ayudan a impulsarme, mis ojos para apreciar todo lo que te platico, para poder observar genuinamente todo lo que hay a mi alrededor. Así que sí, valora lo que hay hoy y creo que una manera de incrementar ese nivel de darnos cuenta de lo que está pasando en el momento actual, presente, es hacer las cosas despacio. Y justamente para poder hacerlo, lo que yo he estado haciendo es hacer sí lo mismo que hago en mi día normal, en un día de la vida cotidiana, pero hacerlo más despacio.
y todo, a lo mejor a veces hasta exageradamente despacio, para darme cuenta de aquellos detalles que muchas veces son imperceptibles. Entonces, intento hablar más despacio, intento escribir más despacio, intento analizar problemas de una tarea o de un examen con más detenimiento. Lo lees y te das cuenta de detalles que a lo mejor antes, y me pasaba mucho, que me equivocaba en cosas muy pequeñas, muy insignificantes, que dices cómo me equivoqué en esta estupidez, y es genuinamente por no haber leído con detenimiento, por no haber puesto atención a los detalles. ¿Y qué hay que hacer para lograr eso? Simplemente hacerlo más despacio, no irte con prisa. Trato de vivir sin prisa. Hago las cosas con tiempo, precisamente para no vivir con prisa, que justo es de lo que hablaba en el newsletter de la semana pasada. Y nada, intenta hacer las cosas despacio. Intenta bañarte despacio, desayuna despacio, mastica, date cuenta de cómo sabe cada una de las partes de lo que estás comiendo. Y todas las cosas que hagas durante tu día, intenta hacerlas un poquito más despacio. Come más despacio. A veces pasa que acabes en 5 minutos de comer, cuando los demás no van ni a la mitad. Entonces, creo que hacer más despacio las cosas, además de ayudarte a darte cuenta de lo que implican, de lo que involucran las cosas normales que haces y que a lo mejor no te habías dado cuenta, te ayuda a disfrutarlas. Entonces, por ejemplo, si yo tomo agua, pues a lo mejor hasta saboreo el agua y no simplemente tomo agua a lo baboso para hidratarme, sino como que hacer, muchos le llaman hoy en día romantizar tu vida, y este romantizar yo simplemente le llamo hacer las cosas con más detenimiento y en plena conciencia. Creo que eso es a lo que llaman romantizar la vida. El poner atención a lo que pasa por tus 5 sentidos, el disfrutar las circunstancias, sean buenas o malas, y cambiando esa etiqueta que les damos. Y vaya, valorar lo que hay hoy, no lo que hubo, ni lo que habrá, sino lo que hay. Así que, pues nada, gracias por haber escuchado este episodio. Ya sabes que tenemos newsletter, Párate y Hazlo. Te dejo acá abajo el link. Si no, te puedes meter a parateyhazlo.substack.com y pues ahí te puedes suscribir. Te va a llegar cada viernes un correo con alguna reflexión, pensamiento que tuve durante la semana, algún hack que me ayudó. Y pues creo que te puede ayudar a agregar un poco más de valor, además de lo que hay aquí en el podcast. Ya sabes que puedes seguir el podcast en Instagram y Twitter como Párate y Hazlo, o en mis redes como Emilio Alfaro. Estaré, pues, vaya, gustoso de platicar con ustedes, de rebotar ideas. Y pues nada, gracias por haber llegado hasta aquí y nos escuchamos y nos vemos el próximo lunes. Párate y hazlo. Bye.